En el caso de mi hijo tenía 2 años y en un principio pues eran los más clásicos en niños, es decir, retraso en el crecimiento, tanto ponderal como en la talla. Era un niño que lo que no encajaba, porque normalmente comentan que los niños quedan muy apáticos, muy irritables, un niño muy movido y en eso no parecía que hubiera nada, era un niño que estaba muy pálido, que tenía el abdomen muy distendido. En aquel momento no te das cuenta, mirando fotos a posteriori te das cuenta, tenía bastante atrofia a nivel muscular, a nivel de brazos y piernas, deltoides y cuádriceps. Comparando fotografías te das cuenta de que estaba poco atrofiado. Pero bueno, y había un cuadro de unas deposiciones, bueno, aquello más claras, deposiciones con muy mal olor, pero comparando con otra compañera que fue diagnosticada a la vez, era una niña que iba restreñida, es decir, que tampoco no siempre es el mismo diagnóstico. Bueno, a nivel familiar, cuando llega el diagnóstico, bueno, nunca quieres que tu hijo tenga nada crónico y, bueno, y cuesta aceptarlo. En el momento en que dices, bueno, es solo cambiar una dieta, mi hijo es un niño normal, es decir, no le pasa nada y no va a tener que tratarse de nada, es decir, solo hay que cambiar un poco el concepto de alimentación. Cuesta, pero tampoco no es, bueno, no es el fin del mundo, es decir, depende cómo te lo tomes. En casa fue bastante decir, bueno, pues todos a una, hay que cambiar un poquito el tema de la alimentación. Cuesta un poco también, lo que cuesta encajar es un poco el dónde lo encontrarás, qué hay que hacer exactamente, qué significa una dieta libre de gluten. En esto realmente te ayuda mucho la asociación. Es decir, lo primero que nos dijo el pediatra es poneros en contacto con la asociación, porque no es solo que compres galletas sin gluten, que compres un pan sin gluten, que sepas qué cereales o qué no debes comer, sino un poco todo el tema de la manipulación, que es lo que tal vez cuesta un poco más de entender, tanto en la familia como en el entorno, porque a los padres y a los niños pues es como, bueno, toca, pero a veces a los abuelos, es decir, no, es que esto no puedes mezclarlo, es que no puedes mezclar en la misma cuchara, no puedes remover unos macarrones con gluten y unos macarrones sin gluten, esto es, ¿cómo que no puedo removerlos? Bueno, pues esto es un poquito lo que cuesta hacer entender también en el entorno, con lo cual la ayuda de la asociación con toda la información es muy importante. También funciona mucho el boca a boca, es decir, de entrada a veces no sabes lo que es el gluten o la celiaquía, pero siempre te dicen, tal familia le ha pasado, a tal conocido, y siempre la gente es, bueno, muy accesible a explicártelo, a darte el teléfono, a ayudarte en este sentido. Con lo cual, un poco, una vez que haces el cambio del chip, en casa se decidió un poquito, no habíamos hablado tampoco, no conocíamos a Natalia en ese momento, pero en casa todos comemos sin gluten en el sentido que es lo más cómodo. Aparte, bueno, una vez entras en todo este conocimiento, te das cuenta que hasta ese momento tenías como una dieta muy restringida, es decir, comías trigo y toda la comida va derivada del trigo, es decir, todas las pastas convencionales son de trigo. Con lo cual se te abre un mundo que dices, bueno, ¿por qué tengo que renunciar a otros sabores? Es decir, en casa pues ahora un día comes mijo, otro día comes quinoa, entra el blat de moro, el maíz. Bueno, es decir, que haces una gran aportación a nivel de cereales, con lo cual yo creo que enriqueces tu dieta. Luego, aparte, es decir, mi hijo está diagnosticado ahora en marzo, hará 5 años, y en estos 5 años ha cambiado muchísimo. A nivel social ha cambiado mucho. Es decir, el primer día que vas al supermercado con el libro que por suerte la asociación publica y empiezas a mirar marcas, porque ahora hay muchísima cosa marcada, con lo cual tienes detrás, tienes el logotipo, que has de conocerlos, hay 50.000 logotipos, pero de sin gluten. Hace 5 años atrás no era tan fácil y la compra se te convertía en los primeros 2 meses, en vez de estar media hora en el supermercado, estabas hora y media, 2 horas, con el libro, mirando este sí, este no, hasta que un poco también coges el hábito y a reconocer los alimentos, las marcas que a ti te son fáciles o las que tú usas. Y es un poquito lo que cuesta. En estos momentos ha mejorado muchísimo, es mucho más fácil, hay mucha más información. Lo que ahora es tal vez un poquito más, todavía cuesta un poquito, es bueno, el salir ahora, es decir, si ahora salimos y vamos a hacer un café con leche, en el caso de mi hijo es, bueno, te tomas un vaso de leche y tienes que llevar comida en el bolso. Porque en la mayoría de cafeterías no tienes ningún producto que el niño pueda comer. Es decir, no hay en muy pocos sitios. Es decir, esto es lo que se está empezando a mover, cada vez es más fácil, pero es lo que más cuesta. Salir a comer fuera realmente, en muchos sitios tienen alimentos,
o tienen el conocimiento, y te dan la facilidad de, bueno, te puedo hacer esto, te puedo hacer lo otro, es decir, cada vez es mucho más fácil. También comentar que aquí, es decir, tanto en Cataluña como en el resto de España, estamos muy bien, porque sales al extranjero y realmente no hay casi información, no hay nada marcado y te cuesta muchísimo encontrar un poquito la alimentación. Es decir, ir a Francia es un viaje un poco durillo a nivel de alimentación porque no hay información, no hay nada marcado. Entras en contacto con la Asociación Francesa, te dan un listado, pero realmente aquí estamos muy bien a nivel de la celiaquía. En un principio supongo que es cómo encararlo. En casa, bueno, fueron las 3 primeras horas decir, bueno, el nen té una cosa crónica y cambiar el chip. Bueno, no es ninguna... Nosotros no lo consideramos una enfermedad, con lo cual a él no le transmitimos en un principio, es un nen diferente, esto no lo puedes comer, esto no lo puedes tomar. No, es decir, hay alimentos que nos dañan y hay que evitarlos. En principio, hacer la discriminación esta de eres diferente o esto, no, es un principio, bueno, hay personas que no les sienta bien la fresa o hay el que no le sienta bien la lactosa, es decir, es cambiar un poco, hay alimentos que no son saludables y alimentos que no. Con lo cual, bueno, es lo que un poco intentamos transmitir al niño y al entorno, es decir, bueno, pues esto tiene o no tiene gluten y no hacer diferenciaciones. En casa todos comemos igual, y tampoco no ha pasado nada, es decir, tenemos otra niña, tanto mi pareja como yo comemos sin gluten y nos encontramos perfectamente. Un poco también transmitir el concepto, porque hay veces que dicen, vienes a casa, haces una fiesta de cumpleaños, todo sin gluten y ya no comentas nada y algún padre, ay, pero esto es sin gluten, si tu niña lo come, no le faltará nada. No, comer sin gluten no quiere decir que mi otra hija o que mi pareja o que yo tengamos ninguna carencia ni vitamínica ni proteica, es decir, un poco cambiar el concepto, porque había fabricantes que te comentaban, es que si pones sin gluten la gente piensa que hay alguna carencia de algo. A ver, no hay ninguna carencia. Solo quiere decir que aquello no lleva gluten, pero no, es decir, las personas que no son celíacas no tienen por qué tener ningún problema porque coman estos alimentos, con lo cual, bueno, era un poquito, bueno, comentar brevemente mi experiencia, es decir, los primeros 2 días te cuesta como padre por el concepto de que no quieres que le pase nada a tu hijo, pero es un poco la defensa y la protección de padres. Luego es un poco cambiar el chip y realmente, bueno, es una vida normal, no hi ha cap problema. Gràcies.